exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Nosotros la clase anterior habíamos visto toda la cuestión de los condicionales y de el apóstrofe, las palabras parecidas en inglés, el apóstrofe S y sus usos y demás. Bien. Ahora vamos a continuar trabajando con un tema bastante clave en lo que es el inglés, que son los tiempos perfectos, ¿no? Que acá, como bien dice la definición que tenemos en el material, que yo les hice llegar ya a partir de los chicos del centro, dice así: cuando hablamos de tiempos perfectos, nos estamos refiriendo a una acción que ha finalizado, ya sea del pasado, en el pasado, en el presente o el futuro. Bien, ahora vamos a ver más en detalle ¿a qué nos referimos acá? Porque me van a decir cómo es que una acción del futuro ya está terminada, ¿no? Raro. Pero ya eso lo vamos a adentrarnos poquito más adelante. Bien. Entonces, esto lo que significa es que los tiempos verbales se duplican y ya no solo contamos con pasado, presente y futuro, sino también con pasado perfecto, presente perfecto y futuro perfecto respectivo para cada uno, ¿no? Bien. Entonces, después acá tenemos tipos de tiempos perfectos. Esta es una división importante, ¿no? Tenemos el tiempo perfecto, así simple, tiempo perfecto simple y llanamente así. Dice, se refiere a una acción, ya sea en el pasado, presente o futuro, que ha finalizado. Bien, una acción que ya terminó. Más vueltas que eso no hay. Bien. Después tenemos el tiempo continuo, que se utiliza para indicar acciones que se desarrollan en un periodo específico de tiempo. Es decir, que tiene una continuidad determinada, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que nosotros tenemos mucho detalle en este tiempo. Cuando nosotros armamos una oración en este tiempo, es una oración que tiene que tener muchos detalles en cuanto a el tiempo en el que ocurre lo que nosotros estemos expresando en dicha oración. Bien, ya vamos a ver más lo que son las construcciones acá abajo, como verán, y las estructuras y ejemplos, como para ir interiorizándonos un poquito en estas cuestiones. Bien. Y después, por último, tenemos el tiempo perfecto continuo, que dice que sirve para referirse a acciones que empezaron y tuvieron una continuidad en el tiempo, pero que ya acabaron. Bien, que esto es lo que tiene la característica de continuo, ¿no? Que la cuestión del continuo es una acción que tiene su punto de inicio en el pasado o en el presente y no se especifica si la acción continúa o no. Bien, acá es un poco diferente a esa regla. ¿Por qué? Porque acá, como verán que dice al final, son acciones que ya terminaron, acciones que ya acabaron. Bien, entonces nosotros ya de base tenemos el concepto de que la acción a la que nosotros nos estemos refiriendo en dicha oración ya tuvo su fin, ya cerró, bien, ya se terminó. Pero la manera en que nosotros expresamos la acción es tener en claro que terminó, pero no estamos siendo claros en cuándo terminó. Bien, como que no estamos dejando claro, dejando de manera explícita
la finalización de esta acción. Bien, esto es a lo que se refiere el tiempo perfecto continuo. Como que nosotros de manera implícita dejamos que se interprete que la acción quedó terminada. Bien. Después, acá vamos a ver las cuestiones de las construcciones gramaticales. Esto básicamente es cómo nosotros tenemos diferentes formatos para construir oraciones en el uso de el tiempo perfecto. Bien. Esperen, quiero ver. Voy a revisar un minuto el chat. Acá están pidiendo que alguien cierre el micrófono porque se escucha un poquito de fondo. Ahí está. Buenísimo, gracias. Ahí recuerden todos los que tengan el micrófono prendido, vayan fijándose eso. Bien, perfecto. Quiero ver si hay alguna pregunta, parece que no. Bien, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, construcciones gramaticales es la cuestión de las formas que nosotros tenemos para armar las oraciones. Bien. Entonces van a ver que tenemos 6 formatos, que ahora vamos a ir viendo en detalle cada uno. Bien. Entonces, primero tenemos el pasado perfecto simple. Bien. Después, segundo punto, pasado perfecto continuo. Tercer punto, presente perfecto simple. Cuarto punto, presente perfecto continuo. Quinto, futuro perfecto simple. Y último punto, el sexto, futuro perfecto continuo. Bien, como que de cada uno tenemos el simple y el continuo. Entonces ahora vamos a ir bien en detalle con cada uno. Bien. Bueno, primero, pasado perfecto simple, o en inglés past perfect simple, es el pasado perfecto simple o pasado perfecto, así simple y llanamente pasado perfecto, se utiliza para hablar de acciones del pasado que ya finalizaron y que ocurrieron antes que otra acción. Bien, este último punto es importante porque es esta cuestión de conectar una idea con otra. Bien. Entonces, después, en lo que es la estructura de la oración, esto es algo que les agrego yo, que no está acá escrito, pero que después, más adelante, lo van a ver, es equivalente a decir había llegado. Bien, entonces, como para hacerles una comparación, y más que una comparación, una diferencia entre lo que es el pasado simple y el pasado perfecto simple, es si yo les digo en español, agarramos una acción que es el que yo llego a un lugar, ¿no? Pero yo lo quiero expresar en el pasado. Entonces, si yo lo quiero expresar en el pasado simple, la manera en la que yo lo digo yo llegué. ¿Bien? Simple y llanamente así. Yo, siendo el sujeto, por supuesto, llegué. ¿Bien? Que viene el verbo llegar en el presente infinitivo y que yo lo transforme al formato de pasado simple. Bien. En cambio, el pasado perfecto simple, si yo quiero decir lo mismo en el pasado perfecto simple, en vez de decir yo llegué, digo yo he llegado. Bien. Tiene cierto grado de formalidad, podríamos decir, ¿no? Es como el uso de... es expresar lo mismo, pero con un vocabulario un poquito más coloquial, con un poquito más correcto, más formal. ¿Bien? Como que la diferencia es leve. Bien, es una diferencia pequeña, pero que marca cierta connotación dentro del campo de lo formal. ¿Bien? Entonces, es equivalente a decir había llegado, había pensado, había comido. ¿Bien? Entonces después, para construir este tiempo verbal, se utiliza el verbo auxiliar had, el equivalente a have, que have vendría a ser el verbo en infinitivo, de tener, pero en el pasado simple.
Bien. Y el verbo principal en el participio pasado. Esto lo vamos a entender un poco más cuando veamos la cuestión de la estructura que la tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces, la estructura tenemos sujeto, por un primer lado, ¿no? Que, como hemos visto tanto en clases anteriores como en talleres anteriores, los sujetos son I, you, he, she, it, we y they. Bien, y acuérdense que el you está dos veces porque tenemos el you para referirnos a la persona que sería como tú, ¿no? La persona singular, y you en el plural, que sería para referirse a un grupo dentro de lo que es la segunda persona, ¿no? Porque ya después el he, she, it y el they vendría a entrar en el campo de la tercera persona. Bien, entonces sujeto en primer lugar, después el had, que vendría a representar lo que es el pasado perfecto simple, más el participio del verbo, ¿no? Que para los verbos en participio existen infinidad de listas en internet donde los pueden encontrar. Es una cuestión de aprenderse la lista. Es una cuestión que se aprende con ya sea lectura, ya sea con listening o con cuestiones así más de práctica, un poco más autodidacta, podríamos decir, ¿no? Entonces después, yo les digo esto más que nada como para tampoco agobiarlos con toda una lista de verbos en el pasado participio. Bien, entonces tenemos sujeto más el had, bien, el verbo en el pasado presente, en el pasado perfecto simple, bien, el participio del pasado, o sea, el verbo en su participio pasado, y lo que sería el resto de la oración, ¿no? Entonces acá tenemos una lista de ejemplos, obviamente con su traducción al español, como para que se vayan entendiendo. Bien, reviso brevemente el chat, como para ver si hay alguna pregunta, alguien que quiera ingresar o hacer algún aporte. Por el momento venimos bien. Bien, a tiempo estamos bien también. Entonces vamos con los ejemplos, ¿no? Yo los ejemplos acá les voy avisando que hice separación en afirmativos, ¿no? Ejemplos que representan oraciones afirmativas y ejemplos que representan oraciones negativas. Bien. Acá no vamos a entrar mucho en lo que es el campo de las preguntas, bien, de la formación de preguntas, porque es algo que no se aplica mucho este tema en concreto a lo que es la formación de preguntas. Es más que nada para la formación de respuestas. Bien. Entonces, acá tenemos por ejemplo, I had eaten all the food by the time you arrived. Bien. Que sería decir en español, me había comido toda la comida para cuando tú llegaste. Bien. Entonces el had eaten, que van a encontrar dentro de todos estos ejemplos las cuestiones que nosotros veíamos acá arriba en la teoría, ¿no? Acá arriba en este pequeño apartado que tenemos al inicio del ítem 1. Bien, entonces I had eaten all the food by the time you arrived. La repito varias veces como para que quede registrado esto en el video, cosa que cuando vuelvan en algún momento para practicar el listening tengan herramientas propias otorgadas por mí. Bien. Entonces después, el otro ejemplo, I had listened to that song before it was famous. Había escuchado esa canción antes de que fuera famosa. Bien. Esto en lo que es el campo afirmativo. Ahora vamos con el negativo. ¿Sí? Entonces en el negativo también tenemos she hadn't seen me, so
I got closer. Bien. Que acá... Sí, acá estaría bien. Porque si esto fuese en el pasado simple, en vez de decir she hadn't seen, tendría que decir she hasn't seen. O she didn't see, puedo decir. ¿Bien? Entonces, she hadn't seen me, so I got closer. Sería, ella no me había visto, así que me acerqué. ¿Bien? Entonces, acá van a ver que tenemos acá en el pasado perfecto simple, el hadn't. Bien. Después el seen, que viene el verbo see, que es ver, en el presente, en el infinitivo. Y después esta otra parte de la oración, so I got closer, así que me acerqué. Esto está en el pasado simple, se darán cuenta, ¿no? Porque lo verán acá con el got, que viene del verbo get. Bien, que es de... que el get, así traducido solo, significa conseguir o obtener. Bien, pero recuerden que van a ver que acá no menciono en ningún momento en la traducción al español el obtener o conseguir. Así que en esta observación es una cuestión importante el tener en cuenta el contexto en el que se sumerja esta oración. Bien, que era lo que le mencionaba en clases anteriores. El contexto es primordial. Primero, el comprender el contexto en el que se está situando esta oración que nosotros estemos formulando o escuchando de otra persona. Bien. Después, el otro ejemplo, we hadn't visited that restaurant until you told us to. No habíamos visitado ese restaurante hasta que nos dijiste que lo hiciéramos. Bien. Bien, acá tenemos otra cuestión, que es lo mismo que lo que les venía mencionando anteriormente. En esta segunda parte que yo les marco acá de la oración, lo tenemos en el pasado simple. Bien, you told us to. Que acá lo que representa el pasado simple es el told, que viene del verbo tell, que es decir. Bien. Yo obviamente supongo que ustedes entienden los conceptos y demás. Yo hago estas aclaraciones nomás como para que no se pierda nada en caso que alguien no comprenda los significados de las palabras en inglés. No es una cuestión de desprestigio ni nada, es solo un recurso que nunca está de más. Bien, una mención que no está de más. Bien, entonces, todo este formato en el pasado simple, y acá tenemos el pasado perfecto simple, ¿no? Con el hadn't, después el visited, acá está en el formato de pasado participio, pero se darán cuenta si ustedes buscan la lista de verbos que... En la lista de verbos se van a encontrar que tienen el verbo en infinitivo. Generalmente la tabla está dividida en tres hileras, ¿bien? En tres columnas. Donde tienen el verbo en su formato infinitivo, es decir, en el presente, así como viene de fábrica, podemos decir. El verbo en pasado simple, ¿no? Que ahí depende de si el verbo es regular, irregular. Que recordemos que los verbos irregulares son aquellos que son iguales que la palabra, pero terminados en ed, ¿no? Por ejemplo, play y played. Y después los irregulares que tienen terminaciones distintas, como es eat y ate. Bien. Y después la última columna vendría a ser el pasado participio, que se van a encontrar con los verbos en formatos como el seen. Bien. Pero acá con el verbo visited, este es uno de los verbos que no cambia entre su formato de pasado simple y pasado participio. Hay muchos así, que obviamente se los van a ir encontrando en
en las listas que encuentren en Google. No hay ninguna así que yo les diga específica, por eso es que también la búsqueda quedaría a cargo de cada uno, porque es una cuestión de lo que busca cada uno también, de lo que a cada uno le resulta. ¿Sí? Bien. Después, acá ya vamos al segundo punto, que sí voy a reconocer que se los dejé medio pegado, como que traté de todas las maneras de que esto se despegue un poquito, pero me quedó ahí muy pegadito al cuadrito. Pero bueno, se entiende igual. Entonces, segundo punto, tenemos el pasado perfecto continuo. Bien. Estoy revisando rápidamente. Yo hago estos pequeños cortes para revisar si hay alguna participación o algo. Por el momento venimos bien. Bien, entonces, segundo punto, pasado perfecto continuo. Bien. Se utiliza para hablar de un acontecimiento o acción que tuvo una continuidad en el tiempo y que ocurrió antes de otro momento en el pasado. Es equivalente a decir había estado viviendo o había estado trabajando. Bien, entonces vendría a ser parecido al punto que vimos anterior, al pasado perfecto simple, exceptuando que lo que nosotros vamos a encontrar acá, que está bien, yo los ejemplos que les puse acá en el párrafo están en español, ¿no? Que acá ya tenemos la presencia del gerundio, ¿no? Que eso es lo que le da el carácter de continuo. Bien, el carácter de continuo lo que se lo da es la presencia del gerundio, que en el español puede variar entre ando, endo, yendo, bien, pero en el inglés no tenemos esa variación y es todo con terminación ing, ¿sí? Entonces, para construir este tiempo verbal se utiliza el verbo had más been más el verbo en el presente participio. ¿Sí? Que el presente participio vendría a tener la misma regla que el pasado participio, solamente que para el uso del verbo en el presente. Más vueltas que eso no tiene. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento en ejemplos, ¿no? Entonces, acá tenemos con un poco más de detalle la estructura de la oración, ¿no? Que tenemos sujeto, primero siempre, después had, más been, más participio presente, más, acá yo les pongo oración, que sería el resto de la oración, básicamente. ¿Bien? Bien, entonces ahora vamos con los ejemplos, que también tenemos ejemplos afirmativos, ejemplos negativos y después ya el siguiente punto. Bien, entonces el primer ejemplo que tenemos para este punto es: She had been living in Colombia until she met him and moved to San Francisco. Bien, yo lo voy leyendo despacito para que tengan ahí para ir practicando las oraciones, ir volviendo para atrás, que después obviamente con el YouTube también pueden bajarme la velocidad aún más de lo que yo lo hago. Así que puedo, y me pueden subir la velocidad también, así que hace más rápido. Bien, entonces, she had been living in Colombia until she met him and moved to San Francisco. Había estado viviendo en Colombia antes de conocerlo y mudarse a San Francisco. Bien, entonces acá van a ver, ¿no?, el uso del gerundio, en donde acá les estoy marcando el ing. Bien, con todo lo que les expliqué anteriormente. Entonces, acá tenemos la estructura, ¿no? Vamos a partes. Sujeto, she, bien, pues más had, bien, está todo presente, been, bien, que el been vendría a representar lo que es en el español el estado, bien, después el had representaría el había, que se darán cuenta que, como hacíamos mención anteriormente en cursos anteriores, cuando nosotros estamos trabajando con el formato continuo,
ya sea pasado continuo o presente continuo, o futuro continuo, nosotros en el inglés es muy importante la presencia del sujeto dentro de la oración. Sí, más que la presencia, el que figure, el que esté presente ahí en la oración escrita, ¿me entendés? Que el sujeto esté escrito dentro de la oración. En cambio, en el español, el sujeto puede quedar completamente implícito. No hace falta que nosotros pongamos ella había estado viviendo en Colombia. Si bien no está mal, es como que es complicarse innecesariamente. Es el agregar un puñadito más que por ahí no es necesario. En el español, obviamente, estoy hablando acá. En el inglés, sí es necesario. En el inglés es súper importante la presencia del sujeto, que por lo cual va primero. Bien, porque si no, en el inglés no queda claro de quién estamos hablando. Bien, y ojo, en el español queda claro si la persona a la que nosotros le estamos diciendo esta oración nos viene también haciendo un seguimiento. Porque puede pasar que nosotros estemos en una conversación con una persona y que nos pierda el hilo y nosotros le digamos, había estado viviendo en Colombia antes de conocerlo y mudarse a San Francisco, y que de golpe nos den un freno en seco y digan, pará, ¿quién estuvo haciendo esto? ¿Quién estuvo viviendo en Colombia antes de conocerlo y después se mudó a San Francisco? Entonces ahí sí hacemos una aclaración y decimos, y ella. ¿Bien? Ok. Bien, acá tenemos un ejemplo que tiene otro orden acá. Que dice acá, I was celebrating because I had been winning all night at the casino. Se van a dar cuenta que lo que sería la estructura de la oración arranca a mitad de camino en esta oración. Bien, arranca recién a la mitad. ¿Por qué es esto en este caso? Porque acá estoy como agarrando, esto sería la idea 1, ¿no? I was celebrating, que esto está en el presente continuo, en el pasado continuo, perdón. Esto está en el pasado continuo, I was celebrating, que eso ya lo hemos visto en talleres anteriores. Reitero que lo pueden ver en el canal de YouTube. Y después tenemos acá el because, que vendría a cumplir el rol de conectores, que les recuerdo rápidamente, los conectores son puentes para conectar una idea con otra. ¿Bien? Entonces acá tenemos el because como conector, ¿sí? Y después recién acá tenemos el I had been winning all night at the casino. Esto está puesto acá porque esta idea, que vamos a llamarle idea número 2, es la respuesta a la idea número 1, ¿no? El I was celebrating, el por qué estoy celebrando, por qué estaba celebrando, mejor dicho. ¿Cuál era mi motivo para estar celebrando? Entonces, yo estaba celebrando porque había estado ganando toda la noche en el casino. ¿Bien? Entonces, por eso es que esta parte, la estructura de lo que es el pasado perfecto continuo, está en la mitad de la oración. En este caso, obviamente depende de la redacción. Porque yo lo puedo cambiar también, es decir, I had been winning all night at the casino, punto. That's why I was celebrating. Bien, como que dije lo mismo de otra manera. Bien, es lo mismo pero con otras palabras. ¿Sí? Bien, ahora vamos con los ejemplos negativos. Bien. Entonces, tenemos el primero. He hadn't been studying very much and then failed most of his exams. That's why he dropped college. Bien. Que traduciéndolo al español sería así.
no había estado estudiando mucho y luego reprobó la mayoría de sus exámenes. Por eso abandonó la universidad. ¿Bien? Sí, un ejemplo muy pésimo, muy pesimista, como para justo hacerlo en una universidad. No sigan este ejemplo. Estoy seguro que no lo siguen, así que como que tómenlo simplemente como un ejemplo hipotético de una persona que le pasó que no conocemos. ¿Bien? Entonces, vamos a partes acá. Entonces tenemos: He hadn't been studying very much, and then failed most of his exams. That's why he dropped college. Ok, entonces, tomando la estructura, ¿no? Vamos a ir viendo las cosas que estén presentes. Sujeto, ¿no? Acá en este caso vendría a ser el he. Bien. Después, had. El had está acá presente, pero como está en el formato negativo, nosotros le agregamos el nt. Bien. Que por ese modo de chiste también el nt se dice cuando algo no sale. Bien. Tiene dos significados igual, pero uno de los significados del chiste es este, el agregarle nt a cualquier palabra que no sale. Bien. Después, el been, bien, que es lo que le sigue al had, o en este caso, hadn't, porque es negativo. Y después, el participio presente, ¿no? Que vendría a ser studying. Bien. Que es el verbo con el gerundio. Y después el resto de la oración, very much, y todo lo que continúa acá. ¿Bien? Como que la parte importante de la oración, la estructura, está acá. Este tramito que yo les estoy remarcando acá, ese tramito pequeño. Después todo el resto es, diría relleno, pero no sería un concepto muy pertinente, porque esto es importante dentro de la oración, porque es lo que nos da el contexto sobre el cual nosotros estamos construyendo esta oración, ¿no? El cimiento. ¿Bien? Bien, después vamos con el próximo ejemplo que dice: The project was delayed because we hadn't been working on it. Bien, acá nos encontramos de vuelta con que la estructura está a mitad de camino. Bien, entonces, idea número 1. The project was delayed. El proyecto estaba atrasado. Bien, conector, because, ¿por qué? Porque, y no habíamos estado trabajando en él, el we hadn't been working on it, es la idea número 2. Entonces, yendo a la estructura, tenemos sujeto, we had, que en este caso sería hadn't porque es negativo. La presencia del been queda así como viene. Y el participio presente, working. Y después el on it representaría el resto de la oración. Bien. Y esta parte del inicio también es oración. Entra dentro del campo de oración. Entonces, si vamos a la estructura, en esos casos del ejemplo tendremos que poner oración, sujeto, had, been, participio presente y oración al final. Como que tendríamos que agregar este pequeño apartado acá adelante también. En estos casos en particulares que yo les he mencionado, ¿no? En el segundo ejemplo del positivo y en el segundo ejemplo del negativo. Bien. A ver, acá estoy viendo el chat. No sé bien qué quiso escribir Verónica ahí. Entonces tuvimos un the have. No sé si querrá aclarar algo o preguntar algo, pero por el momento continuamos. Bien, tercer punto. No, ya vamos a mitad de camino acá. Presente perfecto simple. ¿No? Ya vimos en los primeros dos puntos la cuestión del pasado. ¿Sí? Entonces, el presente perfecto simple, o presente perfecto, se puede decir también,
se utiliza para hablar de hechos del pasado que siguen teniendo incidencia o importancia en el presente. Es equivalente a decir he jugado, he visto, he creído. ¿Bien? Que me estoy dando cuenta que yo hice una mención del presente perfecto en un campo del pasado continuo, entonces me parece importante meter esta corrección acá. Bien, entonces, para construir este tiempo verbal se utiliza el verbo auxiliar have o has, esto dependiendo del sujeto, ya ahora esto lo he explicado antes en talleres anteriores y en clases anteriores, have y has en presente y el verbo principal en participio. Bien, entonces la estructura, ya en términos más completos y más generales, es sujeto, primero, siempre, ¿no? Pues have o has, dependiendo del sujeto, por supuesto. Participio pasado, o sea, el verbo en el participio pasado, más la oración. ¿Bien? Entonces, vamos con los ejemplos. Bien, ya estamos viendo el tiempo, nos quedan unos 20 minutitos. ¿Cuánto nos queda de esto? No nos queda mucho. Bien, acá estamos. Acá. Bien, entonces, ejemplo afirmativo, el primero. They have played that game for a really long time. Maybe it's time to stop. Bien. Ellos han jugado ese juego por demasiado tiempo. Quizás es tiempo de detenerse. Bien. Entonces, vamos a quedarnos con esta parte, ¿no? Con esta cuestión, ¿no? Este pedacito pequeño, que es la estructura. Bien, la estructura quitando la oración. Porque después lo que es oración es la cuestión de que esto continúa. Bien, entonces, veamos la presencia de cada uno. They, el sujeto. Bien. Have, acá seleccionamos el have, porque cuando hablamos de sujetos I, you, we y they, ¿no? Usamos el have. Y después, para lo que son he, she o it, usamos el has. I have, you have, we have, they have. Y el have lo usamos para el you tanto en singular como en plural. ¿Bien? Y después he has, she has, it has. ¿Bien? Explicación rápida de cuestiones que ya hemos trabajado anteriormente. Bien, y después played, que se darán cuenta que el verbo played en el participio es igual que en el pasado simple. Bien, que es el verbo play más la ed. Bien, obviamente no son todos así y reitero que hay listas muy repetidas en Google que donde se les muestra el formato que tendría cada verbo en su formato de participio. Bien. Después, segundo ejemplo. I have studied French before, but I really can't speak it. Bien. He estudiado francés antes, pero realmente no puedo hablarlo. Bien, entonces acá también entramos en esta cuestión, ¿no? Después todo esto, desde French hasta el final, es el resto de la oración. Entonces, sujeto, have, que acá de vuelta have porque es el I, studied y el resto de la oración. Acá bien tendría que haberles puesto un ejemplo con el uso del has, ¿no? Que es, si no yo cambio el sujeto a he, uso el has acá en vez de usar el have. ¿Bien? Bien. Toma un poquito de aire. Ahora, oraciones en negativo. Bien, que acá no cambia mucho el formato acá. Bien. Tenemos el ejemplo, dice we haven't seen her. Bien.
Entonces, acá tenemos la presencia del sujeto, ¿no? We have, y como es negativo le agregamos nt, entonces sería haven't seen, ¿no? El verbo en el participio pasado, el verbo see en participio pasado, y después ya acá, desde el her en adelante, si bien acá en el her estamos hablando de otra persona, entraría a formar parte de lo que es el campo de oración. Bien. Después, no la hemos visto. A ella sería, ¿bien? Pero recuerden que en el español no hace falta esa aclaración. Y después, but I call you. Si acá sería, acá tendremos que agregar algo que falta, el will, como I will call you, o si hacemos la contracción, el apóstrofe doble L, ¿no? But I'll call you if we do, pero te llamaré si la vemos. Bien, es muy probable que haya sido un error de tipeo de mi parte. Bien, después el segundo ejemplo, I haven't been to Mexico, but I would love to visit it someday. Bien, no he estado en México, pero me encantaría visitarlo algún día. Entonces nos vamos a quedar con esta parte. Bien, nos vamos a quedar con la idea 1. Entonces tenemos I, sujeto, have, que en negativo haven't, bien, been, que es el participio del verbo be, y después to Mexico, que ya todo el resto es parte de la oración. Bien. Ok, después dentro, campo 4. Bien, estoy viendo el tiempo, estamos bien. Quiero ver si hay alguna pregunta más. Por el momento no. Bien, así que ahora vamos con lo que es el presente perfecto continuo. ¿Sí? Se utiliza para referirse a acciones que comenzaron en el pasado y aún no acaban o que acabaron hace muy poco tiempo. Bien, es equivalente a decir he estado jugando, he estado llorando, he estado pensando. Bien, estos son ejemplos. Para construirlo es necesario usar el verbo have o has, dependiendo el sujeto, en presente simple. El verbo been, ¿no? Hasta ahora venimos de la misma manera que hasta ahora venimos en el mismo formato que en el presente perfecto simple. ¿Bien? No estamos cambiando muchas cuestiones acá. Y después, el verbo principal terminado en ing. Acá es donde cambia. Esta partecita de acá, el final cambia. ¿No? El verbo principal cambia acá. Entonces, sí que acá estoy viendo que esto vendría a ser un error en la fórmula. Bien, acá tendría que ser el verbo en gerundio. Bien, el participio presente con el gerundio vendría a ser. Bien, entonces tenemos sujeto más have y has más been más corrección acá. Que si tienen el cuadernillo ahí lo pueden tomar nota. Que lo voy a hacer acá, mira. Vamos a hacer acá, cosa que lo vean. Y voy a poner, disculpen la letra, estoy haciéndolo lo más lento posible, cosa que se entienda. Gerundio. ¿Ok? Bien, como para que se entienda un poquito más. Que acá les voy a subrayar ahí. Bien, lo más bonito posible. Entonces, sujeto más have y has, más been, más verbo en gerundio, más oración. ¿Sí? Entonces, ejemplo afirmativo. I have been studying all morning. I'm really tired. Entonces, ya, de acá, de ahí hasta ahí, oración. Bien, sujeto, have. Bien, que por el sujeto es have.
been, ¿no? Que lo tenemos presente acá. Verbo en gerundio, ¿no? Verbo en su formato continuo. Y el resto de la oración, ¿sí? Al igual que en todos los demás. Las explicaciones acá no van cambiando mucho. Bien, se van a ir dando cuenta que la estructura viene por este lado. Bien, van a ver que como que se va a terminar haciendo repetitivo. Es una cuestión mecánica la práctica de esto. Bien, una vez que entiendan la fórmula, que esto puede parecer muy matemático lo que les estoy diciendo, pero teniendo la estructura, como que van a ver que hay ciertas cuestiones que se parecen y los cambios son muy pequeños, pero si lo saben percibir, se van a dar cuenta en qué tiempo uno les está dirigiendo la oración, en qué tiempo uno está formulando esa oración, ¿sí? Entonces, segundo ejemplo dice: He has been talking about you all day. Please just call him. Bien, que sería ha estado hablando, él ha estado hablando todo el día sobre ti, por favor solo llámalo. Bien, que acá tenemos he, acá el has, porque es el he el sujeto. Bien, been y talking, que es el verbo talk, más el ing. Bien, más vueltas que eso no hay. Una vez que logran el comprender esto, listo. Dominación mundial. Básicamente. Bueno, no tan así, pero es una cuestión de práctica y práctica y práctica que después de un rato queda. Depende de la persona, obviamente, pero lo más probable es que quede. Bien. Después, un pasaje rápido por lo que son los negativos. La estructura es la misma, solo que en el have le agregamos la nt. Bien. Bueno, en el have y en el has también. Porque si yo, por ejemplo, digo he hasn't been working, le agrego este campito de acá, la nt. Como si fuese un sticker, se lo pego. Bien. Entonces van a ver que esto está presente en todos lados. Bien, hasta el momento. ¿Ok? Entonces, vayamos derecho con el punto 5. Voy pasando rápido porque ustedes los ejemplos también los pueden ver. No hace falta que los vean todos conmigo. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Punto 5. Futuro perfecto simple. Bien. Se utiliza para hablar de acciones que empezarán y se terminarán en el futuro. En el español es el equivalente a decir habré escrito, habré terminado, habré llegado. Bien, y entonces la fórmula para construir este tiempo incluye los verbos auxiliares will y have. Bien, junto con el verbo principal en pasado participio. ¿Sí? Entonces acá tenemos la estructura completa. ¿Sí? Sujeto más el will, el have más el participio pasado y la oración. Bien, y acá una mención importante que tengo que hacer es que en el negativo, lo voy a escribir, esto, lo voy a escribir en rojo, aprovecho. En el negativo, esto tomen nota porque es importante. En el negativo, nosotros en vez de decir will, decimos won't. ¿Bien? Entonces, en el negativo sería sujeto más won't, más have, más participio pasado, más oración. ¿Bien? Fuera de eso no cambia. Lo único que cambia es que en vez de decir will, decimos won't. ¿Bien? Entonces, vamos con los ejemplos ahora. Ejemplos afirmativos, ¿no?
She will have arrived from London by your birthday. Don't worry. Entonces, ella habrá llegado de Londres para tu cumpleaños. No te preocupes. Bien. Acá se me complicó un poquito el cuadro por la división justo de la hoja. Bien. Entonces, acá la parte que tenemos de la oración, ¿no? Sujeto, she, will, más have, más el verbo principal en el participio pasado y el resto de la oración aquí abajo. Bien. Segundo ejemplo. I will have done all my chores by 10. After that I'm free. Habré hecho todos mis quehaceres para las 10. Luego de eso estoy libre. Bien, entonces, sujeto, will, have, done, bien, que vendría a ser el verbo en el pasado participio, del verbo do en el pasado participio, y el resto de la oración. Ahora vamos al campo negativo, que el campo negativo les muestro acá de vuelta para que quede en la grabación, subo y vean lo que les comparto en la pantalla, los que están aquí presentes, el uso de el won't en vez de will. Bien, entonces, you can come. By the time you finish work, the match won't have ended. Bien, que esto al español sería puedes venir. Para la hora en que termines de trabajar, el partido no habrá terminado. Bien. Que, ok, acá tenemos el won't. Acá lo que vendría a ser el sujeto vendría a ser más la parte de the match, el sujeto. ¿Por qué? Porque acá vendría esta parte de the match vendría a representar el it. Bien, es que estamos hablando de una cosa. Bien, entonces el sujeto, the match, it won't have ended. El verbo end en el formato de el pasado participio. Bien, después, segundo ejemplo, estamos viendo tiempo, ya para ir terminando con esto. Tenemos, they won't have finished the test by the time you arrive, so we can meet. Ellos no habrán terminado el examen para el momento en que tú llegues, así que podemos reunirnos. Bien. Entonces, acá está más sencillo porque tenemos they, sujeto, won't, have, finished y el resto de la oración, ¿no? Acá tenemos lo que es el verbo finish en el presente participio, que verán que coincide con lo que es el pasado simple, en este caso, ¿no? Y el resto de la oración. Y después el último punto, el futuro perfecto continuo, que se utiliza para expresar la duración de un acontecimiento en el futuro, haciendo énfasis en su continuidad. Entonces, en el español se traduce como llevará jugando, llevará trabajando, llevará estudiando, etc. Entonces, para armar este tiempo verbal, hay que usar los verbos auxiliares will y have, el participio pasado del verbo to be, que vendría a ser el been, y el verbo principal terminado en ing, que siempre que vean que algo dice continuo, es que el verbo principal termina con el gerundio, termina con ing. Entonces, vamos acá con la estructura. Bien, que acá les voy a hacer un pequeño agregado que va a ser distinto al que vimos recién. ¿Por qué? Porque acá van a ver que dice will not en el negativo. Entonces acá hacemos voy a hacer una flechita acá que vendría a ser más y ponemos not. Bien, quiero ver cómo estamos de tiempo. Bien, nos queda poquito. Bien, entonces vamos rapidito con esto.
Ok, entonces sujeto más will o will más not, ¿no? Después más have más been más participio presente más oración, ¿sí? Entonces, vamos primero con los ejemplos afirmativos. Dice, by 2025, your dad will have been living in Chicago for 10 years. Para el 2025, tu papá llevará 10 años viviendo en Chicago. Bien, entonces, acá el sujeto, your dad, que vendría a ser el he, el will, más have, más be, en el pasado participio, es decir, been, y el verbo live en el gerundio, bien, en su formato continuo, living. Y después el resto de la oración. Después, acá lo mismo, we, siendo el sujeto, will, have, be, en el pasado participio, dating, que el verbo es date, de salir, ¿no? De ser pareja, for 3 months by next week. Bien, resto de la oración, y esto obviamente en el formato continuo. Entonces, ahora vamos con el negativo. Acá quiero hacer un detenimiento breve, pero un detenimiento. Bien. They will not have been working here for 3 years by next week because they don't work. Bien. El agregado es simple acá. Es simplemente a esta estructura el agregarle el not. Bien. Estoy revisando ahí el tiempo que nos queda, 2 minutitos. Así que, entonces tenemos sujeto más will, más not, más have, más el be en pasado participio y el verbo en gerundio. Bien, el verbo en su formato continuo y el resto de la oración. Y acá tenemos el otro ejemplo que es lo mismo. Solo que esta oración arranca con la idea 1, que dice when I get to Brazil, cuando llegue a Brasil, I will not have been traveling for 10 hours but 12. Bien, cuando llegue a Brasil no llegaré viajando 10 horas sino 12. Bien. Así que bueno chicos, ya son las 8 y 1 minuto. Nos queda poquito tiempo, ya menos de 1 minuto. Así que cerramos la clase de hoy acá. Obviamente nos quedan muchos temas por trabajar que iremos haciendo una continuación en algún futuro cercano, obviamente. No hemos terminado con todo este cuadernillo. Tenemos muchos temas que yo pensaba que iban a llegar, pero no se pudo. Así que bueno, los veo la semana que viene. Bueno, termino la grabación de audio porque me quedé sin tiempo. Así que bueno chicos, espero hayan disfrutado la clase y los veo la semana que viene. Hey, Mike's teaching today, learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong, let's all say hi. In this class with Mike, we're reaching the sky.